Hoy día vamos a hablar sobre fe en las promesas. Y en realidad lo primero que se me vino a la cabeza es el cántico que cantábamos con nuestros hermanos de antaño, ¿cierto? Las promesas del Señor mías son. Y es lo que justamente vamos a reforzar hoy día con la palabra de Dios. Les voy a invitar a leer ahí en la Biblia, nuevamente en Génesis capítulo 13, versículos 7 hasta el 12 vamos a leer solamente, pero en sí vamos a hablar de todo el capítulo 12 y 13, ¿cierto? Que estamos abarcando desde la semana pasada ya con el inicio de esta predicación acerca de Abraham. Todavía no era Abraham, ¿cierto? Abraham. Pero ustedes entenderán si me confundo porque eso es fácil. Pero todavía en esta etapa es Abraham. No había sido cambiado su nombre. Se colocan en pie y leemos la palabra de Dios. Dice Génesis capítulo 13, versículo 7. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el pereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre mí y ti, y entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y partióse Lot de oriente, y apartáronse el uno del otro. Abraham asentó en la tierra de Canaán, y Lot asentó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Dios, en esta hora, Señor, me dirijo ante tu presencia, Dios, para clamar, Señor, a ti, Dios. Pues confiamos, Señor, y sabemos que tú eres el único Dios verdadero que puede oír nuestras peticiones, Dios, Señor. Nos dirigimos para darte gracias por la vida, por este día, Dios, y pedir tu ayuda en esta hora, Señor, sobre mí para la exposición de tu palabra, Dios. Aclara mi mente, Dios, las ideas, Señor, todo lo estudiado también, Dios, basado en tu palabra, para que sea, Dios, en esta hora tu Santo Espíritu también obrando, Dios, para que pueda, Señor, llegar al corazón de cada uno como tú quieres. Ayúdanos, Dios, para crecer también en tus cosas. En Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Bienvenidas a las visitas que nos acompañan, ¿cierto? Una visita que no es visita, pero hace muchos años que no le veía, nuestra hermana Cecia Filún, que nos acompaña en esta mañana también, ¿cierto? Y el esposo de Victoria, bienvenidos, Dios les bendiga. Si hay alguien más por ahí, también sea bienvenido. A veces no, de acá no se visualizan a todas las personas. Me cuesta diferenciarlos de acá un poco. Bien, hoy día vamos a hablar acerca de Abraham y seguir con la historia de Abraham. Fe en las promesas es lo que vamos a hablar. Y aquí vamos a entender un poco por qué Abraham fue un hombre de fe. La Biblia dice que él está catalogado dentro de los capítulos del capítulo de la fe como uno de los grandes hombres de la fe. Y una de sus primeras etapas de fe está ahí en el capítulo 12, cuando Abraham le cree a Dios y va bajo la promesa de Dios, que Dios le pide: huye de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra, ¿cierto?, que yo te daré. Y esto que vemos aquí es un mapa del viaje de Abraham justamente. El viaje de Abraham parte ahí en Ur de los Caldeos, ¿cierto?, cuando él deja a su parentela y parte con su sobrino Lot,
y su familia, su esposa, ¿cierto? Y todas sus cosas hacia la tierra de Canaán. Y toma este recorrido desde Ur hasta Canaán, que son aproximadamente, eh, ahí hasta la primera parte, digámoslo ahí, hasta donde dice desde Ur de los Caldeos hasta, podríamos decir, Siquem, por ahí en la primera parte, el primer viaje. Y llega ahí y se sitúa ahí en la tierra de Canaán, y eso aproximadamente son una milla, o sea, 1000 millas, perdón, son 1600 kilómetros aproximadamente, y es como ir de Santiago a Iquique a pie aproximadamente. De aquí a Iquique hay 1700, algo muy similar, ¿cierto? Entonces Dios le dice a Abraham, anda y ve para allá y toma ubicación en aquel lugar, huye del lugar donde tú vives. Y en realidad, primero que todo, hay que tener mucha fe, ¿cierto? Para hacer algo así, emprender un viaje tan lejos, teniendo, digámoslo, una vida como estable, con familia y todo, y agarrar todo y partir solamente por la orden de Dios es difícil de entender, pero Abraham lo hizo confiando en este Dios. Y por eso se habla de que él fue un hombre de fe. Sin embargo, allí su fe fue puesta a prueba. Dios le dijo a Abraham, ve allá, ¿cierto? Y tú vas a ser bendecido, te voy a dar la tierra y vas a tener gran cantidad de descendencia. Y Abraham, estando allí en Egipto, ya dice la palabra de Dios que él, ahí en Canaán dice que pasó un hambre y empezó una hambruna en la tierra, y Canaán ya empezó a sufrir los estragos de aquello, y Abraham en realidad lo que hizo fue eh, empezar a caer sobre esta preocupación. La predicción de hoy día la vamos a dividir en tres partes, digámoslo así. La primera parte es cuando es puesta a prueba la fe de Abraham. Y luego nuestra actitud frente a Dios, y luego las promesas de Dios se cumplen. Y justamente en esta etapa es donde es puesta a prueba la fe de Abraham. Pues estando aquí en la tierra de Canaán, luego dice la Biblia que emprende él un viaje buscando una solución, ¿cierto? A pesar de que Dios le había dicho que Dios lo iba a bendecir y le iba a ayudar, hubo una hambre en la tierra, y Abraham comenzó a desesperarse. Creo que eso nos pasa a nosotros, todos los hombres, porque a pesar de que confiamos en Dios, ¿cierto? De que somos hijos de Dios, de que conocemos las promesas de Dios, muchas veces cuando estamos enfrentando un problema nos empezamos a desesperar. Y parece que no tenemos la solución a nuestros problemas y empezamos a buscar la solución por otros lados y nos olvidamos realmente de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. ¿Y qué hace Abraham? Toma a su gente y parten a la tierra de Egipto, ahí en la última flecha que sigue hacia abajo, ¿cierto? Y dice que allí fue a la tierra y descendió y estuvo ahí para pasar en cierta forma el hambre, porque lo que había en ese momento en la vida de Abraham era la preocupación por lo que estaba sucediendo. Sin duda, como humano se entiende, ¿cierto? Abraham necesitaba digamos, la pronta solución, pero Abraham se fue del lugar en que Dios le había determinado que él debía estar. Y llegó y partió buscando otra solución. ¿Cuántas veces a nosotros nos pasa lo mismo? Que frente a las dificultades, muchas veces nos alejamos de lo que debiéramos hacer frente a lo que Dios nos presenta como la solución. Y buscamos otras soluciones. ¿Y qué pasa luego de Egipto? Dice que vivió ahí Abraham, estuvo ahí un tiempo, ¿cierto? Tuvo que mentir para poder entrar con su esposa, que era muy bella, para que no lo mataran a él, ¿cierto? Porque los faraones se adueñaban de las mujeres hermosas y él, si era su esposo, probablemente lo iban a matar. Frente al miedo tuvo que mentir también. Y luego ahí obtuvo muchos beneficios, digámoslo, por producto de ser, en teoría, el hermano de aquella mujer, porque Faraón empezó a ayudarlo. ¿Por qué? Porque se hizo pasar por el hermano de aquella mujer. Entonces, como verán ustedes, Abraham tampoco era un hombre perfecto. La Biblia lo muestra como un hombre héroe de la fe, pero no como un hombre perfecto. Entonces,
aquí muchas veces, hermanos, nosotros también nos miramos y pensamos que no podemos hacer grandes cosas, porque somos imperfectos. Pero a mí me gusta mucho la Biblia porque es sincera y muestra al hombre tal cual es y no hace héroes de hombres que no lo son. Simplemente dice, mira, él fue así, así, se equivocó en esto, pero Dios valoró esto por sobre esto otro. Y eso lo puede hacer con cada uno de nosotros. Y eso es muy valorable porque nos da valor a nosotros como personas para también saber que podemos ser útiles en las manos de Dios cuando lo queramos. Producto de esto, en Egipto ahora el faraón descubre esto, ¿cierto? Hay una plaga y le dice a Abraham, oye Abraham, ¿qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu hermana? Y lo manda de vuelta y le dice, vete con tu tierra, con tu esposa, o sea, a tu tierra con tu esposa y llévate todas las cosas que te había dado, en cierta forma. Y Abraham sale de Egipto y vuelve, ¿a dónde? A la tierra que Dios le había dado. Muchas veces nuestros errores, ¿cierto? Y nuestras dudas nos hacen caer, pero al final siempre terminamos retornando a Dios. Porque como hijos de Dios y sabemos que no podemos tener otro lugar mejor y a veces las mismas circunstancias de la vida nos dan cuenta de que no hay otra alternativa mejor. Muchas veces queremos hasta huir de las manos de Dios frente a los problemas, a las dificultades o hacer nuestra propia voluntad, ¿cierto? Buscando algo mejor, buscando mejores beneficios, mejores proyectos. Sin embargo, Dios siempre nos lleva a donde Él quiere. Dios es soberano por sobre todo. Y si somos sus hijos no podemos escapar de su mano, aunque lo queramos, hermanos. Entonces, vemos a Abraham ahí, que en Egipto encontró lo que quería, pero le duró poco. Y eso pasa en la vida. Encontramos muchas veces lo que queríamos, pero nos dura simplemente muy poco. ¿Por qué? Porque esto es muy efímero cuando es humanamente visto o cuando humanamente se hace. Y de hecho fue lo que le pasó al hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo agarró, tenía harto que disfrutar, ¿cierto? Su platita, todo, y después se fue, estuvo fuera un tiempo, se le acabó lo que tenía y tuvo que volver donde su padre. Entonces nosotros como hijos de Dios es muy difícil que podamos huir de la mano de Dios. Por eso lo que hoy día vamos a ver justamente es creerle a Dios, es creer en sus promesas. Entonces, esto pasa realmente porque nos olvidamos de las promesas de Dios, porque si Abraham hubiera recordado y dicho, no, Dios me dijo que yo debía estar acá en esta tierra y todo, no me voy a ir, porque Él va a hacer como Él dijo, y Él me va a prosperar, me va a ayudar, y esta hambre va a pasar. Pero las circunstancias de la vida nos hacen dudar, y nos hacen no creerle a Dios muchas veces. Yo no dudo en nada de que si Abraham se hubiera quedado, de verdad que Dios le hubiera dado una solución, pero Abraham obró humanamente antes de que Dios pudiese obrar y él simplemente se fue. Y se fue, pero tuvo que volver. No, ahí no hay otra solución. El mapa actual nos muestra en la siguiente lámina lo que es el territorio, podríamos decirlo hoy día. Si ustedes ven el mapa, este viaje que estaba en el mapa anterior está hecho desde acá del Golfo Pérsico casi, de aquí de Irak, digámoslo, de la parte de abajo de Irak, donde empieza el mar ahí. Por ahí cerca de Kuwait incluso, esa era la tierra de Ur de los Caldeos. Y luego tiene que subir, ¿cierto? Por ahí, digamos, lo que hace un viaje hacia el norte, pasa por Siria, el Líbano y llega a Israel y después viaja a Egipto. Eso es para que nos situemos un poco más en cómo es la actualidad geográficamente solamente. Eso nomás, hermano Marcel, muchas gracias. Así que Abraham retorna, y aquí en el capítulo ya nos situamos en lo que es el Génesis capítulo 13. Y Génesis capítulo 13 nos empieza hablando ahí acerca de esto. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el mediodía, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro, y volvió por sus jornadas de la parte del mediodía hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. O sea, tiene que volver al mismo sitio de donde había salido.
¿Por qué? Porque en realidad las circunstancias se dieron así y él, aunque a lo mejor pensó que él iba a vivir en Egipto próspero y lo iba a pasar bien, tuvo que volver a donde Dios le había dicho que lo iba a bendecir. Y ahí vuelve él nuevamente a este mismo lugar. En el capítulo 12:8 dice en la primera parte cuando Dios le manda, lo manda a ir él había llegado, dice, al oriente de Betel y tendió su tienda al occidente de Jai y edificó allí un altar a Jehová, exactamente el mismo sitio de donde había salido. En realidad es como darse una vuelta, ¿cierto?, en el tiempo y una pérdida de tiempo muchas veces respecto a lo que Dios, y es un volver a empezar para Abraham nuevamente y entender mejor también cuál era la voluntad de Dios para su vida. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel y no se puede negar a sí mismo. Aunque Abraham haya hecho lo que Dios no quería, Dios ya le había hecho una promesa. Y esa promesa no podía no cumplirse. Y esa promesa se iba a cumplir sí o sí. Dios es fiel a su palabra. Y Dios no se puede negar a sí mismo. Su naturaleza no es como la nuestra, ¿cierto? No es humana. No es tan cambiante. Recordemos que uno de los atributos de Dios que siempre decimos que es inmutable. Él no cambia. Y si Él dijo, así va a hacerlo. Entonces, lo que pasa aquí es que se tiene que cumplir la voluntad de Dios y lo que Dios le había prometido también a Abraham. Entonces muchas veces creemos que por nuestras propias fuerzas podemos mejorar las promesas que Dios ha hecho para sus hijos. Y no es así. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice la palabra, y no te apoyes en tus propias fuerzas, ¿cierto? Entonces, es importante en este sentido creer más a Dios que lo que uno mismo pueda hacer muchas veces, porque nos creemos a veces que nuestra capacidad intelectual, ¿cierto?, que nuestra manera de ver las cosas es mejor que lo que Dios nos propone en su palabra, pero en la práctica vemos siempre que Dios tiene la razón. Así que Abraham al final creyó a Dios y pudo en realidad ser uno de los grandes ejemplos que nos muestra la palabra de Dios. ¿Por qué creyó a Dios? Porque él primeramente salió de un lugar, ¿cierto?, para ir a un lugar que no conocía ni sabía lo que él esperaba, pero él le creyó a Dios. Noé le creyó a Dios, Moisés le creyó a Dios, Josué le creyó a Dios, todos hombres con cosas imposibles por delante, pero que simplemente dijeron, no importa, voy a confiar en lo que Dios me ha dicho. Y eso es lo que hoy día a nosotros muchas veces nos falta, porque le creemos a medias a Dios. Estos hombres eran hombres en realidad que, a pesar de las circunstancias y lo imposible de aquel objetivo, ¿cierto?, igual ponían su fe en que las cosas no iban a ser porque ellos pusieran su mayor esfuerzo, ¿cierto?, sino que porque Dios era con ellos. Y esa es la enseñanza que debemos tener nosotros y lo que debemos aprender. No depende de nosotros, hermanos. Esto depende de Dios. Entonces, segundo punto, nuestra actitud frente a Dios. ¿Cómo es ahora nuestra actitud personal frente a Dios? Vamos a dejar un poco a Abraham en este punto. Cuando hablamos de promesa, o podemos definir promesa, el diccionario dice que es un ofrecimiento solemne que se hace a una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un quehacer determinado. O sea, se adquiere un compromiso solemne, ¿cierto? Pero el diccionario bíblico lo define como que dice es una palabra que se proyecta a un momento temporal futuro que aún no es a un momento temporal futuro, dice, y determina un compromiso que será ejecutado en el futuro. O sea, es una palabra en realidad proyectada que va a tener en el futuro una realidad. Eso es lo que dice, las promesas de Dios son de esa forma. Es como decir, esto va a suceder y se va a hacer. Simplemente es como mirar al futuro y decir, esto se va a cumplir. Es casi una profecía cuando hablamos
de promesas respecto a la palabra de Dios. Un acontecimiento que va a suceder en un tiempo futuro y que determina un compromiso entre aquellos que lo hicieron. Entonces, cuando hablamos de promesas, tenemos que mirarlo de esa forma. Dios ya lo dijo y esto va a suceder. Si buscamos la palabra promesa en la palabra de Dios, vamos a encontrar que esta aparece 57 veces como promesa. Pero cuando buscamos acerca de las promesas de Dios, hay varios que hablan que son más de 3.000 las promesas que aparecen en la Biblia. No como promesa, porque no necesariamente tiene que decir promesa, porque, por ejemplo, no te dejaré ni te desampararé. Es una promesa, pero no dice que es promesa, pero se entiende, ¿cierto? Entonces, la palabra de Dios habla de más de 3.000 promesas para el Hijo de Dios. ¿Quién se sabe alguna promesa o que hace suya alguna promesa? ¿Quién puede ayudarme con algún versículo? Yo dije una recién, no te dejaré ni te desampararé. Ya, esa también es una promesa, ¿cierto? Es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean alargados sobre la tierra, ¿cierto? Y así muchas más, pero existen muchas promesas en la palabra de Dios. Imagínense ustedes que hablan de más de 3.567, decía alguien por ahí. Yo en realidad no me dediqué a contarlas porque no había podido terminar la predicación, pero sí, ¿cierto? Hay gente que se dedica más a hacer estos estudios y promesas y cosas acerca de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la clave en realidad para poder creerle a una promesa a Dios? Simplemente mantenerse firme y paciente. Y eso sí que es difícil, nos cuesta mucho, porque nuestra condición humana nos hace impacientarnos. Ver que hay hambre en la tierra y todo, tampoco podemos criticar a Abraham, decir, ¿cierto? Oh, el hombre que tuvo poca fe se fue a Egipto. No, porque tal vez nosotros también lo hubiéramos hecho así, humanamente pensando. Pero lo que Dios nos enseña es que debemos mantenernos firmes y pacientes cuando hay pruebas y cuando están comprometidas las promesas de Dios en aquello. Dice Hebreos 10:23, mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Nos está hablando acerca de nuestra fe, ¿cierto? Mantengámonos firmes y sin fluctuar. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Y así como es en nuestra fe, en todo lo que involucra las promesas, es de la misma forma. Entonces, una forma es mantenerse simplemente firme, creyendo que lo que Dios ha dicho, lo hará. No es creer solamente en Dios, ¿cierto? No, si yo creo en Dios, sino que es creerle a Dios, que es la predicación que viene de la otra semana. ¿Ya? Juan capítulos 20, versículos 26 al 29 dice, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con él Tomás. Vino Jesús, las puertas cerradas, y púsose en medio y dijo, pasa a vosotros. Y luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás le respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué fácil es decir Señor mío y Dios mío, o gracias a Dios, ¿cierto? Cuando Dios hace algo con nosotros, pero qué difícil es cuando no lo hemos visto. Entonces, bienaventurados los que no viendo, creyeron, dice Dios. Justamente dice la palabra de Dios porque en realidad esa es la clave. Sin ver, creer. Y eso es fe, para que las cosas también puedan avanzar como Dios quiere. Veamos ahora nuevamente a Abraham. Abraham dice que en la historia que leíamos en el capítulo 13, acá que ahora Abraham llega con tanta riqueza y vuelve a la tierra, ¿cierto? Y llega con su sobrino Lot, que también traía ganado, vacunos y todo, y la tierra se le hizo pequeña. Y ya no podían compartir las mismas localidades. Todos sabemos que el ganado requiere cierto de alimentación. Y para eso requiere buenos pastos, prados y lugares donde se puedan los animales criar. Entonces empezó ahí el conflicto entre los que cuidaban el ganado de Lot y los que cuidaban el ganado de Abraham. Y Abraham, para evitar problemas con su sobrino, y más allá de evitar problemas,
Abraham tenía claro que Dios le iba a bendecir ahora. Abraham cambia su actitud. Y Abraham dice, ahora yo sé que Dios es conmigo, Él me va a ayudar, me va a bendecir. Así que, Lot, en realidad lo que te voy a dar la posibilidad de elegir tú, y dividámonos y elige donde tú quieras ir, porque donde tú quieras ir, yo me voy al otro lugar. ¿Para qué? Para que no haya discusiones ni peleas entre nosotros. Ahora Abraham estaba simplemente recordando lo que Dios le había prometido, que le iba a bendecir. Abraham en esta ocasión obró simplemente por fe y no por vista, porque aquí lo que sucede en esta circunstancia es que Lot elige, ¿cierto?, la mejor llanura, el mejor lugar, cuando ve y cuando se proyecta, digámoslo yo, estaban en la tierra de Hebrón en Betel, entre Betel y Jai, ¿cierto? Y a mano derecha o al oriente estaba el río Jordán. Y toda esa llanura era fértil y era hermosa. Y Abraham, yo creo que como cualquier humano también debe haber pensado, eso es como lo mejor para el ganado, ¿cierto? Pensando en alimentar animales verdes y con pastos para el ganado, que era el principal recurso que había en aquel tiempo. Pero Abraham fue, primero que todo, una persona que en realidad demuestra también su misericordia. Porque aquí lo que hace él es, más que todo, confiar en Dios, más que confiar en sus propios propósitos. Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9 dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que le había de recibir por heredad y salió sin saber dónde iba. Y por fe habitó la tierra prometida como tierra ajena, morando, dice, en cabañas. Entonces, Abraham ya tenía claro el tema de las promesas y Abraham ahora simplemente estaba haciéndola realmente para él viva. Lot lo que hizo, obró por conveniencia. Lot obró egoístamente mirando solo para sí. Dijo, bueno, allá en la mejor tierra, lo que voy a sacar provecho, ¿cierto? Mis animales van a crecer y todo, y pensó simplemente en una forma egoísta. También Lot obró de mal manera, porque él no pensó en su tío. Podría haber dicho, no sé, dividámonos un sector, hagámoslo, pero en realidad él dijo, lo mejor que puedo sacar acá es aquel lugar. Y se fue para allá. A veces nuestras decisiones, cuando son sin Dios, también son erradas, porque hacemos lo que nuestros ojos ven y apuntamos a donde lo que nosotros creemos que es bueno. Pero Lot después se llevó un tremendo problema, ¿cierto? Es otra historia, que casi pierde la vida estando en aquellos lugares por la maldad del hombre. En cambio, Abraham obró dadivosamente. El capítulo 13, versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre mí y ti, y entre mis pastores o los tuyos, porque somos hermanos. No eran hermanos, eran familiares, pero aquí se refiere a la condición de familia, ¿cierto? Abraham era tío de Lot. Entonces nuestras decisiones, hermanos, también tienen que obrar con sabiduría. Y tampoco pueden ser solamente de vista por lo que yo creo que es mejor. Aquí debe aplicar mucho las promesas de Dios en la vida del cristiano. ¿Qué dice Dios para mi vida? ¿De verdad le creo a Dios o no? Entonces, aplicar una condición de humanidad, digámoslo así, en lo que nosotros vemos, pero tiene que ser lógica, a eso voy, pero sí tenemos que creerle a Dios, porque simplemente si es lógica, ninguno de estos grandes hombres de la Biblia hubiera hecho lo que hizo, porque eran cosas que no estaban ciertas, que no tenían certezas que se iban a cumplir. Y último punto, hermanos, las promesas de Dios se cumplen. Y esto reafirma que realmente nosotros debemos creerle a Dios. Dios reafirma su promesa porque Él no cambia, como decíamos, ¿cierto? Su naturaleza no es como la nuestra. Y Abraham eso es lo que entendió, que Dios realmente lo que estaba haciendo ahora era
cumplir la promesa que le había dado al principio. Dios dijo y lo hará, dice ahí la palabra de Dios en Números capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Esto nos da, hermanos, la confianza de que realmente Dios es quien dice que es. No es hijo de hombre, es de otra naturaleza y no se puede negar a sí mismo. Entonces, es una de las bases para poder creerle a Dios. Segunda a los Corintios capítulo 1, versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por nosotros a gloria de Dios. Todas sus promesas, hermanos, o sea, de las 3.000 promesas que hablábamos, todas sus promesas son en Él y debemos creerlas. Y no solamente todas sus promesas, sino que también en todos los tiempos. Tito 1:2 dice, para la esperanza de la vida eterna, lo cual Dios no puede mentir y lo prometió antes de los tiempos de los siglos. Esto está hace mucho tiempo, pero esto se va a cumplir un día. No varía en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de que Dios cumple sus promesas en todos los tiempos, estamos diciendo que el Dios de Abraham es el mismo Dios hoy. Y las promesas de ayer son las mismas que nosotros podemos cobrarle a Dios hoy. Las que fueron escritas hace tantos años, ¿cierto? En la palabra de Dios. Todas esas promesas son nuestras y podemos cobrarlas a Dios. Porque Dios, sin duda, que las promete para cumplirlas. Si están ahí y nosotros en realidad las hacemos propias, Dios las cumple. El tema está en cómo nosotros las tomamos. Si realmente hacemos lo que Dios quiere que hagamos o no. Porque si Abraham se hubiese quedado en Egipto, la promesa de Dios nunca se hubiera cumplido. Simplemente, ¿por qué? Porque no se cumplió la promesa de Dios. No, simplemente porque Abraham no hizo lo que Dios le dijo. Pues Dios le dijo, ándate a la tierra de Canaán. Entonces, muchas veces decimos nosotros, no, si Dios me desilusionó, Dios no ha hecho conmigo como dijo, yo pensé que la vida iba a ser distinta para mí, pero en realidad muchas veces no es porque Dios no lo haya querido, ¿cierto? Sino que porque muchas veces también nosotros no hemos hecho como Dios no nos ha dicho que hagamos. Y no hemos sido ni seguido sus preceptos muchas veces como debiéramos haberlo hecho. Y más allá, hermanos, de todo eso, Dios siempre, si somos sus hijos, es fiel. Y Él permanece y conoce más allá incluso de nuestra naturaleza y nos protege de muchas cosas que no entendemos. Entonces aquí hay que aplicar fe y entendimiento. No existe mayor confiabilidad que en Dios, hermanos. Dice Hebreos capítulo 6, versículos 13 y 14, porque prometiendo Dios a Abraham, no pudiendo jurar por otro, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré, bendiciendo y multiplicando, te multiplicaré. Hay dos cosas difíciles que hizo Abraham, ¿cierto? Fue partir de su tierra y irse lejos, ¿cierto? A un lugar que no conocía. Y otra cosa fue también creerle a Dios que iba a tener descendencia, porque en realidad su esposa era infértil. Entonces cuando vemos esto es como decir, en realidad hay que tener harta fe, pero cuando se tiene fe, Dios obra y cumple totalmente sus promesas como Él lo ha dicho. Sara, dice la Biblia, ella también creyó y también pudo en realidad ser parte de esta promesa y ser parte del inicio de la bendición y el cumplimiento de la promesa de Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió, aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel al que lo había prometido. No solamente era un tema de infertilidad,
sino era un tema de edad. Ya era imposible tener hijos en aquella edad, aparte de su enfermedad. Entonces, cuando las cosas son súper dificultosas, no hay que temer, ni hay que desconfiar de Dios. Hermanos, sigamos creyendo a Dios. Dios obra. Y si realmente le creemos, Dios va a hacer como Él ha dicho. Y va a hacer con sus hijos siempre. La promesa, hermanos, genera esperanza. Si no existieran promesas, no tendríamos esperanza. Y la Biblia está llena de promesas. Eso quiere decir que tenemos que estar llenos de esperanza en la vida como cristianos. Y no vivir una vida triste y amargada, sino que día a día, hermanos, a pesar de las dificultades, confiar en Dios. Él nos va a ir ayudando, pero confiemos en sus promesas para que el día no se nos haga tan dificultoso. Romanos capítulo 8, versículos 24 y 25, ya para culminar, dice: porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Vivamos con esperanza, hermanos, en las promesas de Dios, no en las cosas que vemos, sino en lo que no vemos y que Dios ha prometido para nuestra vida. Dios nos bendiga en esta mañana y vamos a orar. Padre nuestro, Dios, gracias en esta hora por tu palabra, Dios, que nos has entregado, Señor. Ayúdanos cada día a confiar en tus promesas, Dios. En esta vida en que, Señor, vemos que a veces hay tantas dificultades, Padre, y que dudamos muchas veces de que tú puedas hacer cosas en nuestra vida, Señor, ayúdanos a ser fieles. Señor, aún confiar en los momentos difíciles, Señor, y en nuestra, Señor, mente, Señor, que somos tan racionales muchas veces, ayúdanos a tener más fe. Gracias por tu palabra, Dios, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén.